¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces, el debate por la pantalla de Montecarlo Televisión en un día para todos muy especial. Los trabajadores de los medios de comunicación, los periodistas, las periodistas. Y hoy tenemos, hace un instante estaba diciendo, tenemos 3 periodistas de fuste, de nivel. Así que quiero celebrar con ustedes este día que nos toma, como suele decirse, haciendo lo que más nos gusta, desempeñando el oficio. Mónica, felicidades, ¿cómo te va? Muchas gracias, igualmente. Y a todos los colegas, ya aprovechamos a saludarlos, porque además hoy en las redes circuló mucho saludo. Bueno, fuimos trending topic, sí, ¿no? Como Día del Periodista, naturalmente. Parece que uno está como impulsado a escribir algo, ¿no? Asoma el 23 de octubre y vos decís algo, Bueno, hubo muchas citas, muy célebres por otra parte, pero lo cierto es que es un momento, desde tu punto de vista, desafiante para el periodismo, sin dudas. Sí, desafiante en el sentido de que a nosotros nos gusta jugar con difíciles, sí. buscar lo que no se ve, un montón de cosas, pero en el marco de una gran libertad, por suerte. Hoy quizá la limitación para la libertad del ejercicio de nuestra profesión está más en las dificultades económicas que en dificultades políticas o legales o de otro tipo que lamentablemente en muy buena parte del mundo sí existe. Sí, es verdad eso, ¿no? Del momento donde ejercemos el oficio con libertad, también a la libertad hay que incorporarle responsabilidad. Viviana Ruggero, felicidades también para ti. ¿Qué tal? Igualmente, Daniel, muchas gracias. Hoy las escuché en Carve haciendo también alusión a estas cuestiones, ¿no? Más allá de que particularmente han atravesado algunas circunstancias donde la primera reacción muchas veces cuando uno investiga, va a fondo, cuando nos gusta estar en aquella condición de opositores, pero no opositores al partido de gobierno, sino sobre la duda de lo que está haciendo el gobierno, ¿a ustedes les valió alguna crítica bastante fuera de tono? Sí, más que crítica, una amenaza, ¿no? También. De llevarnos a la justicia penal, civil y administrativa. Pero nada, los periodistas tenemos que trabajar con 3 valores que Tomás Lin siempre destaca y destacó en una de sus publicaciones: pasión, rigor y libertad. Y bueno, y con eso, con esa bandera, y siempre estar del lado de enfrente de quienes ostentan el poder, sea económico, político, sindical. No es a un partido o por estar del lado de enfrente o ser opositor o oficialista. Siempre tenemos que estar parados de la vereda de enfrente de quienes ostentan el poder, y ese es un poco, nada, lo que decíamos hoy en la radio. Y también cuando los periodistas cometemos errores, que cometemos y muchos, bueno, nada, tener la humildad de reconocerlos, pedir disculpas. Hacíamos un poco referencia a lo que había pasado en las últimas horas con el diario El País, la conferencia de Casaravilla en el día de ayer. Sí, que tomó el atajo el presidente de UTE de ir directamente a una instancia judicial, a una instancia penal, cuando claramente estaba determinado que había un error del país, a tal punto que lo rectificó con una aclaración hoy. Y uno se pregunta, bueno, si no había una instancia previa. Sí, yo creo que estamos en un momento muy desafiante para el periodismo, porque bueno, obviamente estamos en un momento, en un año preelectoral. El año que viene sin duda va a ser un año duro para los periodistas. Aparenta que va a ser una campaña complicada. Hoy se hablaba de las fake news y bueno, las redes sociales. Sí, va a estar complicado eso. Y Denise Legrand, después voy a ir con el resto de los panelistas. Denise Legrand, también periodista. ¿Cómo te va, Denise? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se puede hacer militancia también desde el periodismo? Por ejemplo, tú has abrazado la militancia feminista, y eso también muchas veces debe generar, me imagino, sinsabores. Sí, creo que todas las personas que comunican tenemos una subjetividad. Es raro pensar que la subjetividad uno no la traduce cuando comunica. Es un poquito mentiroso. Entonces, si es militante o no, no sé, creo que todos tenemos una subjetividad y desde ahí comunicamos. Sí, Omar Gutiérrez, hoy lo recordaban también en la radio, hablaba de aquello. La realidad es la que yo miro con mis ojos. Entonces, cuando hago una entrevista lo voy a hacer desde mi óptica. Bueno, trataré de ser imparcial, pero no objetivo, porque me parece que igual ese debate está laudado. Está con nosotros el exfiscal Enrique Viana, como panelista. ¿Cómo le va, Enrique? ¿Qué tal? Un placer, Daniel. Bueno, muy igualmente bien. Para nosotros. ¿El periodismo, cómo se ha llevado con el periodismo? ¿Bien? Por lo general, muy bien. Por lo general. Sí, sí, prácticamente sin dificultades. Siempre entendí que cuando un periodista viene a hacer una nota está trabajando y que uno no puede darle la espalda a un trabajador. Entonces, partiendo de esa idea, siempre he tenido una excelente relación, muy buena. Ha sido jerarca público, Leonel, y también ocupando cargos que
obligaron a estar en contacto permanente. Obligaron no, pero bueno, en definitiva estar en contacto permanente con periodistas. Sí, la experiencia, bueno, en primer lugar, feliz día. Y la experiencia para nosotros siempre fue muy positiva, con el periodismo desde la gestión que tuvimos que hacer en el Ministerio, dando noticias, algunas muy complejas, como aquel caso famoso de los enfermeros, otras de la agenda de derechos muy importantes, como el tema del aborto y el tema de la fertilización asistida, y noticias también complejas, muy complejas de comunicar, como el tema, siempre lo digo, la vacuna del HPV, claro, que siempre fue lo más complejo eso, pero realmente siempre encontramos en la prensa una proactividad muy importante y en los medios una caja de resonancia de las políticas públicas que tienen que utilizarse para el beneficio colectivo. Claro. Y ahí también, a propósito de lo que le planteaba Denise, vamos los periodistas militantes, los que militamos como padres a veces, desde la ignorancia, pero como padres. Y ahí en el cuestionario al entrevistado volcamos algunas inquietudes personales. Juan Cereta creo que lo escuchaba el otro día. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a estar hablando de esta situación vinculada al sistema penitenciario, al sistema carcelario. Ustedes tienen una coordinación con el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, pero creo que lo habré escuchado usted en alguna oportunidad decir que tiene un enorme valor el periodismo y los medios de comunicación para divulgar, por ejemplo, lo que están haciendo ahora en la facultad. Sí, bueno, feliz día para todos los periodistas. En la asignatura Litigio Estratégico, de la que me encuentro a cargo en este momento, nosotros trabajamos mucho, más allá de lo judicial, trabajamos mucho con la comunicación, con la opinión pública, a veces el objetivo de la tarea de litigio es poner un tema en la agenda, empujar algunos cambios sociales o la consolidación de algunos derechos que vienen ahí con dudas o que consideramos sobre los que se debe avanzar, y en eso los medios de comunicación son fundamentales. En mi caso personal siempre he tenido una excelente relación con el periodismo, tanto desde ese lugar como en otros lugares que me ha tocado estar, como con el periodismo deportivo, por ejemplo, siempre he tenido muy buena relación. Y en las clases nuestras de litigio estratégico trabajamos comunicación, hacemos un mapeo de los actores, de la opinión, de las posturas, y en virtud de eso intentamos hacerlo organizadamente para incidir, no en el resultado del juicio, pero sí para incidir en el cambio de avance social o de consolidación de derechos que nos proponemos con el litigio. Bien, y está con nosotros José Luis Pereira Roldán, ex director de cárceles, ex jefe de policía de Canelones. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias. Pereira, muchas gracias. ¿Le tocó meter preso a algún periodista? No, al contrario. Dejé muchos amigos. hizo muchos amigos. Sí, sobre todo feliz día para los periodistas presentes. Sobre todo de los medios radiales y televisivos. A veces algún palito de la prensa escrita me llevé. Sí. Pero no contesté. ¿No respondió? No. ¿No era de levantar el teléfono y preguntarle al periodista por qué publicaste esto? No. En años difíciles, ¿desde qué año? La libertad. Claro. Pereira, ¿desde qué año ¿no? ejerció estas tareas jefe de policía? Bueno, yo entré en 1964, ¿no? En la escuela de cadetes. Pero de director nacional de cárceles de marzo del 1998 a marzo del 2000. Ajá. Y de marzo del 2000 a 28 de febrero del 2005 en Canelones, o sea, todo el periodo. Claro, claro. Bueno, me voy con Jimena Savaris para conocer el sondeo que plantea todas las voces esta noche. Jimena, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Daniel, feliz día para todos los periodistas y saludo especialmente a nuestro público porque iniciamos el tema de esta noche y nos acercamos activando las respuestas del sondeo que planteamos en Twitter. Queremos ver lo que ustedes piensan sobre este tema porque su opinión es importante para nosotros. Hoy les preguntábamos, ¿creen que las cárceles en Uruguay están en condiciones de rehabilitar a los privados de libertad? Veamos cuáles son los resultados. Un 3% dice que sí, que están en condiciones. Un 93% afirma que no y no sabe o no contesta un 4%. Hoy recibimos 1098 votos y en un ratito nada más veremos cuáles son sus mensajes y sus tweets que nos han enviado a nuestra cuenta @todaslasvoces4. Bueno, contundente este resultado. A propósito de lo que decíamos, el periodista en el libre ejercicio de su profesión se ve impulsado a publicar algo que después le trae como algunas consecuencias, algunos dolores de cabeza o no, o satisfacción, en fin. Veamos esta fotografía, que la tomó Denise Legrand, la publicó. ¿En qué momento la publicaste, Denise, a la foto esta? Ayer. ¿Y qué te trajo en principio haber publicado esto? Bueno, en particular a mí no me trajo nada, ¿no? Vamos a poner en contexto. Esto es
en la colonia Berro, donde están adolescentes privados de libertad en el centro Sarandí, y había ratas comiendo en la comida que luego sería distribuida entre los internos, ¿es así? Sí, es correcto, es el centro Sarandí, es el viernes de noche, la fotografía, el menú fue salpicón de pollo y arroz. Esa fotografía llegó, los trabajadores recibieron muchas presiones, que es lo que siempre pasa cuando uno está en el sistema penal, que cuando uno quiere comunicar algo a veces es muy difícil, en particular en adolescentes, es muy difícil porque las repercusiones que tienen son en general contra el trabajo y por eso muchas veces hay mucha gente asustada. Y bueno, nada, en realidad creo que lo que estuvo fue una oportunidad para que muchos medios de comunicación que no debaten sobre esto y que es una realidad cotidiana, lo estén haciendo. ¿Para dónde vamos? Creo que para donde queramos llevar el debate, porque también esto se trató como de llevarlo por un lugar que por ahí no era, y acá lo que tenemos que ver que en realidad ahora vemos 4 ratas en una asadera, pero los que trabajamos en cárceles sabemos que las ratas están y que están todos los días, entonces no evadir la realidad, saber que las condiciones de reclusión son realmente inhumanas y que hay muchos adolescentes privados de libertad en esas condiciones. ¿Te conformaron las respuestas de las autoridades sobre este punto en particular? Fueron un poquito peleadoras las respuestas de las autoridades, para variar. A mí, la verdad que no me tienen que responder a mí, le tienen que responder a cada uno de esos 300 adolescentes que hoy están privados de libertad, que es una baja histórica, le tienen que responder a cada una de esas familias y le tienen que responder también a todo el país porque ahí está en juego la seguridad. Y también a todos los trabajadores que comen de esa misma comida. Entonces, en realidad las respuestas, bueno, primero la evasiva, después negar la realidad y después buscar una intencionalidad política detrás de todo eso. Creo que acá es importante decir que acá ni Gabriela Fulco, ni Joselo López, ni Nisa, ni Suinau, ni Frente Amplio, ni Partido Nacional. Acá hay un debate que son las condiciones de reclusión y por algo es tan fuerte lo que piensa la opinión pública que las cárceles hoy no rehabilitan. Entonces ahí está el partido en juego. Después todo lo otro es maniqueísmo. Bien, vamos a seguir con Denise más adelante. Yo les decía en los anticipos de todas las voces este artículo 26 de la sección Derechos, Deberes y Garantías de la Constitución de la República. En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, pero además el constituyente agrega, por ejemplo, reeducación, aptitud para el trabajo, profilaxis del delito. ¿Qué lejos queda la letra constitucional de la realidad? No sé cuál es su opinión, Viana. Bueno, es el mismo artículo que prohíbe la pena de muerte, ¿no? Sí, exacto. Y si observamos, creo que ustedes tienen a la vista números de muertes violentas en cárceles, podemos decir que en el Uruguay desde hace un buen tiempo existe pena de muerte. Una pena de muerte de facto, ¿no? Yo voy a discrepar en algún aspecto con la señora Legrand en el sentido de que aquí hay responsabilidades políticas y responsabilidades políticas que tienen que ser marcadas, que no son de ahora, que vienen de tiempo atrás. Recordemos los episodios de los quemados de Rocha, ya en el año 2011, si no recuerdo mal. Recordemos las manifestaciones del relator de Naciones Unidas, Manfred Novak, en su momento, creo que año 2009, todavía con anterioridad, y algunos otros relatores que han venido y nos han dicho la realidad de nuestras cárceles. Tenemos un artículo 22, además de la ley 18.026, que identifica como forma de tortura el hacinamiento carcelario y otros rigores indebidos, como habla la Constitución. Esto significa que, por un lado, existen responsabilidades políticas que están en un grave plano de omisión, ¿no?, frente a la realidad que estamos observando. En su momento, yo siendo fiscal inicié distintos accionamientos, recuerdo contra la situación de las altas horas de encierro en la colonia Berro también. Pero yo voy a un plano todavía más específico. Hay responsabilidades políticas, cuando digo responsabilidades políticas digo del Poder Ejecutivo, digo del Ministro del Interior y de las autoridades dependientes a su vez. Recuerdo cuando el Presidente de la República, si la memoria no me falla, en el 2005 puso el tema carcelario como uno de los temas a resolver y bueno, ya han pasado todo el tiempo que hemos pasado y la situación sigue siendo quizás peor todavía que en aquel momento. Pero me quiero referir a este otro aspecto. Cuando desde el sistema judicial hasta el noviembre del año pasado los jueces con pedidos de fiscal, hoy prácticamente los fiscales y los jueces haciendo amén a lo que piden los fiscales, envían a personas a regímenes de privación de libertad, ya sea por vía de medida cautelar o ya sea por condenas, como está ocurriendo ahora con este nuevo sistema mamarrachesco del proceso por pacto, del proceso penal abreviado.
están dentro de ese 93% del dato estadístico. Saben mejor, calificadamente, que cuando envían a una persona en privación de libertad, la envían a un régimen de tortura, a un verdadero infierno. Ajá. Denise, ¿alguna precisión sobre esto? Yo no sé por qué discrepamos, porque estamos muy de acuerdo que por supuesto que hay responsabilidades políticas absolutas, ¿no? Las cárceles son una deuda histórica, son una deuda de todos los partidos políticos, son una deuda también, por ejemplo, del Poder Legislativo, que sigue mandando gente presa, sabiendo que no solo no es la solución, sino que las condiciones de encierro son cada vez peor. Tenemos una tasa, llegamos a un récord histórico que fueron 12.000 presos y tenemos una tasa de privación de libertad de las más altas de América Latina. Por supuesto que hay una responsabilidad política en todo esto. También hay una responsabilidad política en seguir mirando para el costado y agregaría a los ministerios que vos comentaste el MIDES, porque el INISA depende del MIDES, no depende del Ministerio del Interior. Entonces ahí tenemos que ver que la realidad es una cuestión a abarcar políticamente desde muchos puntos de vista. Vamos a abrir a que las demás personas intervengan en esto. ¿Cómo es posible que un país que, como tú mencionas reiteradamente, Leonel, ha avanzado en la agenda denominada de derechos, se permita estas circunstancias de un sistema carcelario cuyo 30%, me estoy refiriendo a los presos de este sistema carcelario, padecen condiciones infrahumanas de reclusión? Sí, la situación es mala, ¿no? Y yo no voy a hacer acá una apología de lo que hace el gobierno o el Frente Amplio bien cuando estamos viendo una realidad concreta de que está mal. Hay que ver de dónde partimos. En el año 2005 había una emergencia sanitaria y humanitaria en el sistema carcelario, con un nivel de hacinamiento increíblemente grande, y se han establecido políticas que creo yo que han mejorado o paliado esa situación de alguna manera. Hay ejemplos como el sistema de rehabilitación de los liberados que está dando mucho resultado y muy bueno, pero hay grandes lagunas. Y yo creo que acá, además de las responsabilidades políticas, que por supuesto las hay, siempre las hay, en última instancia hay jerarcas atrás de cada una de las dependencias públicas, hay una noción social de que este es un tema de segunda importancia. Fundamentalmente porque los que están ocupando mayormente las cárceles son jóvenes pobres, de barrios muy bien determinados de la sociedad, vulnerados en todos sus derechos, y creo que la sociedad es más fácil darle la espalda a esto que comprometerse con su rehabilitación. Bien, Viviana Ruggiero tiene algunos datos, pero quiero ir con Mónica y apelando a tu capacidad de razonamiento sobre estos asuntos, que ya la has manifestado en otras oportunidades, me permito señalar que hay como dos conceptos así a los que tú le tienes miedo, Mónica. Uno es cuando la gente dice que todos los pichis vayan a la cárcel y que se pudran allí. Es muy frecuente escuchar, bueno, ¿y saben qué? Que se pudran. Y eso a vos te preocupa. Sí, porque muchas veces ponemos la responsabilidad en los políticos, en los gobernantes, en el sistema, y no pensamos que nosotros estamos como sociedad también exigiéndole y demandándole determinadas cosas. Creo que has dicho algo así como, esto habla más de nosotros que de esos otros, ¿no? Yo creo que la situación de las cárceles habla más de nosotros que de quienes administran o de quienes cometen esos errores. Y estamos en una especie de, creo que si nos sinceramos, estamos muchos en esa cosa de hay que llevar, hay más presos, ¿no? Por aquello de que entran por una puerta, salen por otra, tienen que estar presos porque no puede ser, porque la seguridad se va a resolver aumentando las condenas y llevando más gente presa. Bárbaro, pero por otro lado sabemos que no se van a rehabilitar. Queremos que nos lo saquen de la vista. Claro. ¿No? Que los lleven ahí, los tengan ahí. Ahora, ¿qué pasa ahí? Es como si no fuera nuestro problema, y yo creo que sí lo es. Y muchas veces dicen, respetan más los derechos humanos del delincuente, del que está adentro, que el de los que están afuera. No, los derechos humanos son de todos, sean o no delincuentes, porque no respetar los derechos humanos de los que la gente llama delincuentes, o de esos adolescentes, o incluso que son casi niños, habla de nosotros, no de ellos. Datos, Viviana. Para agregar un punto a lo que decía Mónica, ¿no? El último informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene conclusiones bien duras y realmente no pegó en la opinión pública. Pasó casi que desapercibido. Y dice que hay desde presos con riesgo de vida hasta que en el sistema penal adolescente se continúan vulnerando los derechos de los internos. O sea, son dos conclusiones que pasaron desapercibidas para el sistema político y también para todos nosotros, para la opinión pública.
En cuanto a algunos datos, 1 de cada 4 presos tiene posibilidad de rehabilitación en las cárceles uruguayas. 1 de cada 4. 2017 cerró con 10.247 reclusos, lo que se traduce en lo que decía Denis, ¿no? 321 presos por cada 100.000 habitantes. Esto ubica a Uruguay como uno de los países con mayor prisionización a nivel mundial. En el año pasado egresaron del sistema 6.377 personas, pero ingresaron 6.014, es decir, casi una balanza. Todos estos son datos del último informe del comisionado parlamentario Juan Miguel Petit. Y lo otro es que el 2017 cerró con 47 fallecimientos y este año ya van 8. Los de este año, hablábamos con Sereta antes de comenzar el aire, ninguno está aclarado. Sí, un punto respecto a lo que decía Viviana. La Universidad de Londres realizó esa investigación que nos pone en el lugar 28 presos por cantidad de habitante, los 321 cada 100.000, pero estoy seguro que si se hace un estudio teniendo en cuenta la edad de la población uruguaya, en jóvenes somos los campeones del mundo en presos. Sí. Y otro punto que me parece clave señalar en este tema, no hace mucho tiempo... O sea, Uruguay es el país en el mundo que tiene más jóvenes privados de libertad. No está el estudio hecho, pero estoy seguro, teniendo en cuenta el rango etario de la población y de los presos, que en los pobres somos campeones, en los jóvenes somos campeones mundiales de presos por habitante. Pero lo que me parece importante señalar, porque no hace mucho tiempo promovimos un recurso de habeas corpus correctivo con Juan Miguel Petit respecto a una serie de presos que se encontraban en situación de analfabetismo en el CONCAR. Y cuento esto porque me parece que se ata con lo que acabamos de escuchar. Relevamos personalmente, entrevistados para asistente social de comisionado parlamentario, 23 jóvenes de entre 18 y 23 años que no sabían leer ni escribir ni contar más de 10. Y la cantidad de analfabetos en el CONCAR, por lo menos eso era solo en el módulo 8, superaba en el CONCAR más de 200. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse cuando discute sobre seguridad pública: ¿qué cosas buenas van a pasar cuando esos muchachos de entre 18 y 23 años salgan de la cárcel y no sepan leer, ni escribir, ni contar más de 10? O sea, ¿qué cosas buenas les van a pasar a ellos y qué cosas buenas nos van a pasar a nosotros cuando nos crucemos con ellos en la calle? ¿Qué margen de elección tienen esas personas cuando salen de la cárcel? Van a salir en algún momento. No podemos pensar que la cárcel se traga a las personas y las hace desaparecer. Tenemos, los uruguayos, a mi criterio, una obsesión con el punitivismo. Tenemos una obsesión con la cárcel. Pensamos que la cárcel soluciona problemas sociales. La cárcel no soluciona muy poco. Y la que tenemos nosotros no solo que no soluciona, sino que reproduce la violencia, reproduce la falta de valores, que después se traduce en lo mismo que pasa afuera. Una nota en La Diaria fue a Didier Fassin, ¿no? El extraordinario antropólogo francés, que estaba hablando del momento punitivo, donde todo el mundo exige más penas y terminamos en estos problemas. ¿En su cárcel mandaba usted o mandaba el preso? No, yo mandaba. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo tiene esa convicción? Y eran otras condiciones, ¿no? A ver. En primer lugar, había una eclosión del delito. Lo que había en el 98 no tiene nada que ver con esto. El penal de libertad no estaba superpoblado cuando yo fui, años antes. Y cuando fui director de cárceles tampoco. Yo dejé el penal de libertad, tuve 3 años y medio de director, con 700 y algo de presos y había capacidad para 1000. El CONCAR se estaba llenando poco a poco. Luego, en el 2000, el penal de libertad tendrían unos 900 presos y todavía sobraban algunas plazas. El CONCAR sumamente poblado, sumamente destruido. Un día dije públicamente que era una cárcel de papel y se me enojaron conmigo. ¿Por qué? Porque las paredes son de bloques. Todos sabemos que están intercomunicados, que hacen lo que quieren. Voy como director nacional un día, trato de ser breve, ¿no? Como director nacional de visita, y salgo con el director y, no sé, y jefe de reclusión, a recorrer los módulos, a pie. Voy por el campo, veo 20 presos allá. Y cuando me ven, entran a huir. Y les pego el grito: venga muchachos, que quiero hablar con ustedes. No hicieron caso, ¿no? Yo lo que quería decir, ¿qué era lo que andaban haciendo en la vuelta? Y bueno, invadían un módulo, otro módulo. O sea,
Pero le consta que ahora, por ejemplo, una de las afirmaciones más escuchadas es las cárceles son universidades para perfeccionar el delito, y lo otro tiene que ver con desde las cárceles nace el delito. Se perfeccionan, pero además mandan desde ahí. Bueno, ha habido cambios sociales profundos. Sí, usted entiende que ha habido cambios sociales. Pero que cambios eso existe. Sociales profundos, tenemos el problema de la droga, que aumentó, tenemos la cantidad de presos, que ahora ha bajado con el nuevo código, con el cual yo no lo conocía mucho, siempre tuve la esperanza que fuera a arreglarlo, lamentablemente no está cumpliendo. Denise. A mí, perdónenme, pero cada vez que dicen que en las cárceles mandan los presos, yo que voy todos los días a laburar a la cárcel, no entiendo. Porque si en la cárcel de verdad, en el CONCAR, que es en particular donde trabajo actualmente, mandaran los presos, yo creo que 3.000 personas organizadas darían vuelta a todo. Eso me parece que es lo primero que a veces cuando se trata de sacar del estadio, se trata de decir esas cosas para sembrar el miedo. Eso me parece que no es así de ningún punto de vista. Sí es real que el delito dentro del sistema penitenciario existe, se reproduce, tiene sus propias redes de crimen organizado, de drogas. Tampoco la droga no la entro yo, que me escanean de punta a punta. La droga entra. Tampoco los celulares no los entro yo, que también me escanean de punta a punta para ver eso. Entonces, me parece que también hay una discusión que a veces se dice, los presos mandan. ¿Qué mandan? ¿Están encerrados todo el día? Están encerrados todo el día en condiciones que ya sabemos las condiciones en las que están. ¿De verdad creemos que las personas privadas de libertad mandan en las cárceles? Darían vuelta a todo, estarían corriendo por la ruta 1 si mandaran en las cárceles. Sí, yo creo que el abordaje desde el miedo es un problema grave que tiene este tema. Estamos, hace una semana se volvió al tapete el caso terrible del niño asesinado por una persona totalmente desequilibrada. Y hago mención a esto porque muchas veces se aborda el tema de la delincuencia en general y se confunde con este tipo de eventos tan dramáticos de gente que con estructuras psicopáticas probablemente es imposible que se recupere y que se reinserte nunca a la sociedad. En cambio, el grueso de los que hoy están en las cárceles son muy jóvenes, muy pobres, muy vulnerados en sus derechos. Yo comparto con el doctor Sereta que probablemente estemos en un lugar muy importante con respecto a la prisión de los jóvenes de sexo masculino, además, que es un tema también relevante, donde los códigos de violencia son prácticamente lo único que han tenido. Y lo que agrego a esto es que esa edad entre 18 y 24 son los hijos de las mujeres que se embarazaron en la peor crisis económica que tuvo el país. Y como especialista que trabajo en eso, hay cosas que se condicionan desde la propia vida intrauterina y que si no se revierten con políticas públicas en la infancia y en la adolescencia, se matriza al nuevo. O sea que hay que invertir muchísimo para revertir esta tendencia que se generó en aquella crisis tan dramática. Y la palabra es esa, no es gastar, es invertir para revertir esta situación. Jimena, vamos con algunos tweets de la audiencia. Sí, tenemos para compartir los primeros tweets de la noche con sus opiniones que nos han enviado con el hashtag Opino en TLB. El primero por aquí es de Pedro Pérez, que nos dice: la pregunta de fondo, ¿quieren ser rehabilitados? ¿Qué consideran las autoridades que es rehabilitar a una persona? ¿Cómo te asegurás que no vuelven a hacer lo mismo? Otro mensaje es de JBC Twitter, que nos dice: lo digo en serio, escuché una idea genial y es de ponerlos a reciclar basura. Y otra opinión de nuestra audiencia es de Denise, que nos escribe: levantalos temprano, que se mantengan limpios, sin celulares, haciendo algo de limpieza y respetando a los otros. A la semana no roban más para no ir presos. Ya seguiremos compartiendo más de sus mensajes que nos han enviado con el hashtag Opino en TLB. Bien, muchas gracias, Jimena. Quedé pensando en algo que decía Denise, que además trabaja, o sea que ella sí que percibe de primerísima mano lo que sucede allí. De todos modos, tú adviertes una actitud pasiva porque algunos delitos muy resonantes se generaron a instancias de grupos en las cárceles. Por lo tanto, uno debería asumir que algún punto de conexión entre el delito de dentro y el de afuera hay. Sí, es un poco una ilusión creer que el delito se corta cuando se condena a una persona, ni siquiera se condena, cuando se procesa a una persona. A veces lo buscan de refugio el sistema carcelario, ¿no? Ahí estoy más cómodo. Yo no sé, probá a vivir unos días ahí y contame si lo elegís como refugio. No te lo estoy diciendo desde mi percepción personal. Digo lo que se considera a veces. Desde ahí se opera con otro tipo de libertad. Claro, que se opera, hay redes delictivas que operan en el adentro y el afuera, el delito se reproduce en el adentro, no solamente los delitos como más organizados, sino desde los delitos más comunes, los
los hurtos, los abusos sexuales, un montón de delitos intracarcelarios que hay y que es muy difícil investigar. Eso ni hablar. Ahora en esto también... ¿Pero se organiza desde allí secuestros, extorsiones? Bueno, eso habría que trabajar con inteligencia, ¿no? Por otro lado también, si nos ponen esto, cuando se habla del tema de los celulares o cuando me remito también a las opiniones de la audiencia, que es algo que se repite. Uno cuando habla de las cárceles y se ven esas opiniones, las opiniones son someterlos, que trabajen con basura, que someterlos a un régimen cuando en realidad hay una construcción que es identitaria del delito, que es identitaria y que es también... Si vos querés que las personas salgan a vivir en sociedad y que tengan una buena oportunidad, tenemos que pensar en oportunidades laborales de calidad. ¿Qué tiene de seductor decir vamos a juntar basura, con el respeto a toda la gente que vive juntando basura? No tiene nada de seductor. Ahí no hay una intención criminológica de construir alrededor de que se rompan las trayectorias delictivas. Ahí lo que se quiere es someter a la persona. Y en realidad tenemos que pensar en que esas personas pueden adquirir una identidad y recursos para laburar en el afuera de lo que aprendieron adentro. Y el adentro tiene que dejar de pensar, o el afuera tiene que dejar de pensar en someter al adentro. Claro. ¿Y cómo se explica la alta reincidencia, Viana, por ejemplo, que aún mantenemos? Pero yo creo que el problema no es en esencia la alta residencia, sino el nivel de delincuencia. Ha habido en el país un aumento del nivel de delincuencia muy notorio. Yo acepto todo lo que se ha dicho hasta ahora y comparto de que quizás seamos el país que tiene mayor cantidad de adolescentes reclusos o que tiene un número desproporcionado de presos en comparación con otros. Pero comparemos los niveles de delincuencia que tiene el país. Quizás debamos ir al origen de los problemas y analizar si no tenemos niveles de delincuencia para el número de la población que tenemos desorbitantes también. Hay quienes sostienen que no deberíamos tener 10.000 presos, sino que deberíamos tener 20.000. Algún ex colega mío lo ha sostenido en alguna oportunidad. Y yo creo que si se fuera a los niveles punitivos establecidos en nuestra ley y se cumpliera siempre los niveles de prisión, estaríamos obviamente en 20.000 reclusos. Entonces, quizás tendríamos que analizar primero cuáles son las causas, cuáles son los orígenes de ese aumento desproporcionado de la delincuencia que sufre el Uruguay. También es cierto, y es el análisis que uno hace, es que en el Uruguay existe una selectividad perversa. Y es muy probable que si algunos señores importantes que han cometido delitos fueran presos, quizás el nivel de las cárceles empezara a mejorar. Porque la única población que tenemos, como se dijo recientemente, es la población joven, masculina, de determinada clase social. Hay una selectividad perversa y, por ejemplo, el turco famoso que lavó dinero y estafó dinero no fue preso. ¿Y eso cómo se concibe? ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué no fue preso? Quizás por razones que valdría la pena investigarla y que los periodistas en algún momento tendrán que investigar porque los fiscales y los jueces parece que no quieren investigarla. ¿Pero cuál es su sospecha, por ejemplo, sobre este punto, Enrique? Mi sospecha es que, lamentablemente, en el Uruguay de hoy, quien tiene dinero no va preso. Y esa es una sospecha muy tremenda para un país donde la igualdad ante la ley debería ser... Pero compromete a una cantidad enorme de personas o de instituciones. Las comprometo, sin lugar a dudas. Una persona que provoca un delito de estafa, de lavado de dinero y que no va a ir un día preso, debería llamar la atención. Debería llamarnos la atención a todos nosotros. Claro. Yo no vi ninguna manifestación de gente yendo a protestar porque un individuo que cometió un delito de tamañas características no vaya preso. Pero devolvió la plata, dicen, por ejemplo, como argumento de defensa de este juicio abreviado. Sí, lógico. Ojo con las enseñanzas que eso puede crear, ¿no? Porque parece que ahora vamos a tener que cometer delitos contra la propiedad y quedarnos con un porcentaje para luego entregarlo a la justicia y de esa manera guardarnos en algún cofre el resto del dinero, ¿no? Yo creo que estamos dando mensajes tremendamente equivocados con esta instauración del nuevo Código del Proceso Penal. Estamos diciéndole, tanta plata tienes, tantas libertades vas a tener. Juan, sí, yo no veo tanta vinculación. Me parece que el nuevo código es otro tema aparte del problema de las cárceles. Lo que sí veo, y creo que es en lo que hay que trabajar más, es en la visión que tenemos los uruguayos de la cárcel, de la cárcel como solución. Nosotros pasamos de 4.000 presos en el 99 a casi 12.000 en el 2017. Y en la misma proporción, si ustedes miran, aumentaron los delitos. Es decir, la cárcel no solucionó nada. La gente cree que porque tenemos más presos estamos más seguros. Y es todo lo contrario. No ha funcionado como mecanismo que
baje la cantidad de delitos que ocurren en el Uruguay. Entonces, más allá de la discusión que se puede tener sobre si el proceso que cambió el paradigma, etcétera, etcétera, influye o no influye, yo creo que así siguiéramos con el CPP viejo, estaríamos con el mismo problema o problema similar, porque el sistema penitenciario no cambió. Y hoy Petit decía, no se necesita una reforma del sistema penitenciario, se necesita una revolución del sistema penitenciario. Leonel, sí, yo creo que eso no soluciona el problema de la seguridad, ¿no? Y el aumento de la delincuencia continúa. Entonces, yo también me pongo en el ciudadano común que dice, la delincuencia continúa, los niveles de delincuencia continúan, yo me siento cada vez más inseguro. ¿Y cuál es la respuesta que se me da? No cárcel. ¿Cuál es la respuesta alternativa a no cárcel? Leonel, Mónica, luego. Sí, yo comparto que el sentimiento de indefensión que está planteando, y así creo que hay que definirlo, hay un sentimiento de indefensión en grandes capas de la sociedad, es un problema central que tenemos que atacar. Y para eso tenemos que explicarnos por qué ha aumentado de esta manera la delincuencia. Yo planteaba una causa concreta que tiene una explicación biológica tangible y que en algún momento la podremos desarrollar en base a lo que se llama la epigenética, pero no es del centro de hoy. Sin embargo, lo que sí cambió mucho es la modalidad delictiva, y estos grupos organizados que están siendo desbaratados uno por el Ministerio del Interior en una acción ejemplarizante, creo yo que es la forma de ir sacando la cabeza de esos sectores que promueven la delincuencia de bajo recurso, digamos, que es la que alimenta la mayor cantidad de jóvenes. Creo que se está trabajando en ese sentido muy bien, que hay que reafirmar la política pública que se está tomando y que concomitantemente tenemos que ser mucho más estrictos con respecto a la protección de la ciudadanía, por ejemplo, promoviendo la organización barrial de la sociedad en estado de mayor alerta, ¿verdad? Mónica. Yo creo que esta revolución de la que habla el comisionado Petit sería absolutamente necesaria. Como toda revolución es importante saber, una vez que triunfa la revolución, digamos que tenés el ok de hacerla, cómo se hace, cómo se implementa, ¿no? Pero y estoy segura de que Juan Miguel tiene muchas ideas y seguramente el doctor Sereta también. Lo que sí creo es que una revolución en el sistema penal sí mejoraría la seguridad, porque estamos hablando de una población que va a salir y y creo que la población lo tiene que visualizar como eso, que la opinión pública lo debería visualizar. Lo que hacemos adentro de la cárcel después va a repercutir en los niveles de seguridad que tengamos, porque esa gente va a salir. Bien. Y si estamos retroalimentando un sistema en que sus hijos, sus hermanos, sus vecinos y sus alrededores y ellos mismos van a reincidir, claro que esa revolución va a mejorar los niveles de seguridad, pero primero es la opinión pública la que lo tiene que entender, que no es entrando en el mismo sistema de castigo y de violencia sobre las personas, que es con la que nacieron aprendiendo, se va a sacar algo. Igual, por supuesto que discrepo profundamente en que las causas están en el 2001, de que sean los jóvenes los... Creo que este periodo de gobierno, de estos 3 gobiernos, les costó muchos años entender que la seguridad era un problema serio del que había que ocuparse, y se han ocupado tarde. Qué pena no haberlo traído, porque creo que hay, tal vez Denise me pueda ayudar, un proyecto Mecha en Argentina, que es un proyecto que alientan ex reclusos que quieren manifestar lo que les pasa. Estamos hablando de un proyecto en Argentina, y la cuenta de Twitter, allí se genera esa distancia de la sociedad con este tipo de manifestaciones. La cuenta en Twitter de un proyecto que, además uno empieza a leerlo y se da cuenta de las circunstancias, de las condiciones por las que pasan, tiene 89 seguidores. O sea, nada, para mucho tiempo, digamos, pretendiendo hacerse oír. 89 seguidores, un proyecto que además venía con muy buen tono. Viviana. A mí me generó la duda, ya que tenemos a alguien que trabaja en cárceles, ¿en qué trabajás particularmente? Claro. Y plantearte cómo ves vos el tema de uno de los factores que siempre está en juego es la educación, ¿no? ¿Y qué hacen, no? ¿Qué hacen en ese tiempo? Exacto, que tienen mucho tiempo ocioso, que hay mucha, sobre todo en jóvenes, medicalización, ¿no? Están mucho tiempo con fármacos para que estén tranquilos, para que estén más sedados. En tu caso, no sé en qué proyecto estás trabajando particularmente, pero bueno, ¿cómo ves todo este tema? Bien, yo coordino un proyecto que se llama Nada crece a la sombra. Es un proyecto que surge en el año 2014 en el marco del plebiscito de no a la baja.
en el que algunos de nosotros estábamos trabajando en ese tema, y mucho se hablaba de la cárcel como solución a todo, ¿no? Como decía Juan, la obsesión de los uruguayos con la cárcel es algo que viene de larga data. Y ahí dijimos, bueno, capaz que hay que pensar qué pasa del otro lado. Y al primer momento era ir a conocer, en ese momento nos insertamos en CONCAR, en el femenino y en Punta de Rieles, en el año 2014, y nos dimos cuenta que la realidad trascendía mucho al plebiscito, que era muy necesario, fue un gesto político bien necesario, pero que había que trabajar desde otro lugar y quedarse adentro. En 2015, luego del video que seguramente recordarán de la golpiza de los trabajadores a gurises de INISA, en ese momento del CIRPA, ingresamos al MD1, al ex-SER, el hogar probablemente de mayores niveles de violencia del sistema penal adolescente y también de mayores violaciones a los derechos humanos. Ahí estuvimos en 2015, en 2016 trabajamos en la Colonia Berro, en el Centro Cerrito, un centro de condiciones mucho más abiertas, que ahí se ven las diferencias entre un centro violento y un centro que intenta hacer lo mejor que puede, y en Beloni también, la primer cárcel grande de esta gestión nefasta. Y en 2017 no estuvimos en ningún lado por distintas cuestiones políticas, más que nada, y de diferencias. Es sociedad civil, sí. Bien. Y en 2018 volvimos a trabajar en el CONCAR. Este año estamos trabajando en el módulo 8, que es el módulo más violento, en el módulo 10, que es el módulo que está asociado con el polo industrial, y en el módulo 4 con las mujeres trans que están privadas de libertad en el CONCAR. Y ahí me parece que claro que trabajar en el adentro cambia absolutamente la posibilidad de elaborar el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque hay que generar una ruptura en las trayectorias delictivas. A mí hablar de rehabilitación y de reinserción, me quedan muchas dudas, porque habilitar para qué, reinsertar a dónde. Prefiero mucho más un término que es el desistimiento, que es el alejamiento del mundo del delito, y que viene un poco a trabajar en esto, ¿no? ¿Qué se tiene que construir alrededor de la persona? ¿Qué condiciones y qué construcción identitaria se tiene que construir para que esa persona pueda abandonar el delito y pueda en el afuera generar una distancia? Y esa distancia también incluye los entornos alternativos, porque si una persona sale y va al mismo lugar donde están las mismas redes delictivas, bueno, está bien difícil. Y ahí es donde también me parece que las políticas de egreso son una cuestión fundamental. La Dirección Nacional del Liberado es una institucionalidad que se está reforzando y su trabajo va a ser fundamental. El egreso se trabaja desde el día 1. Ahí hay una cuestión que hay que trabajarla entre el adentro y el afuera, y no solamente desde la DINALI o desde el INR, sino también lo tienen que elaborar desde todo el Estado. Quiero invitarlos, porque ahí tiene que haber políticas. Hay un video, porque ahora está la posada del liberado, ¿no? Hay un video que lo quiero compartir con ustedes luego de la pausa y que muestra mucho de lo que está diciendo Denise Legrand. Si me permiten 30 segundos, no más que eso, Pereira, y también Aviana, 30. Es ejemplarizante, como dice Brioso, la acción que está desarrollando el Ministerio del Interior en estos casos puntuales de avance del Estado sobre algunos enclaves de bandas narcos. Sí, totalmente de acuerdo. Había que haberlo hecho mucho antes. Había que haberlo hecho mucho antes. No llamarle racias. Ahora no hablamos más de racias. O sea, ustedes hacían esto y les acusaban de hacer racias. Claro. No. Este mismo gobierno del Frente Amplio, en algún momento, en el primer gobierno de Vázquez, y le llamaban racia, yo horrorizaba. Esto es más selectivo, no es al barrer, es muy selectivo. Quiere responder Leonel y también... quiero redondear, es muy selectivo, pero creo que están haciendo lo que hay que hacer, cortar la cabeza al tigre, o a la víbora, que sea, empezar por ahí. Cortarle la cabeza al tigre. Viana, 30 segundos porque me tengo que ir a la pausa. Sé que no puede, Viana, pero hago un intento. Perseguir al pobre siempre es fácil. Pegar para abajo siempre es fácil. Eso es la selectividad perversa que estamos viviendo. Leonel, cortita. Las políticas que se están llevando adelante son lo opuesto a las racias, porque acá lo que se hace es identificar la cabeza, ir ahí e intervenir con todo el Estado. Interviene la policía, interviene la salud, interviene la justicia, la educación, y cambia el dominio territorial que vuelve a pertenecer a la gente. Un preso se escapó de lo que era la cárcel central vestido de policía. A un chiquilín lo tomaron de mucama en un centro de reclusión. Algunos de los asuntos que viene a todas las voces luego de la pausa. Voy a ir con Jimena y también este video que les recomiendo de la posada del liberado. Jimena, por favor. Sí, antes queremos ver cuáles son las opiniones de nuestra audiencia que está participando con el hashtag Opino en TLB. Por aquí les compartimos el mensaje de Carlos que nos dice: no hay ni hubo nunca interés en políticas penitenciarias de rehabilitación. Otro de los tweets
por aquí es de Iván, que nos escribe: es la misma percepción sobre las cárceles de todo el mundo. La diferencia radica en las comodidades, pero nada más. La única forma de reformar a alguien es por propia voluntad, no importa el lugar donde se encuentre. Es la opinión de Iván. Y aquí Matías opina: hay que cambiar todo el sistema carcelario. Bueno sería imitar sistemas que sí funcionan. Eliminar completamente el tiempo de ocio, hacerlos trabajar y estudiar. Recordemos que no son víctimas ni están de vacaciones. Y ahora, antes de irnos a la pausa, quiero hacerte una invitación a reflexionar. Más o menos no es igual. O sos enfermero o no sos enfermero. Solo Acompaña garantiza un servicio de acompañantes a cargo de enfermeros exclusivamente. Pensá en esto: si vos o alguien de tu familia requieren de un acompañante, ¿te da lo mismo que no tenga preparación a que sea un enfermero? Este es un diferencial que nadie te da y es el compromiso de Acompaña contigo y con tu familia. Acompaña, enfermeros que te cuidan. Infórmate al 0800 8939. Bien, muchas gracias, Jimena. Voy a hacer la pausa, luego lo que les había prometido, estas situaciones que se han dado en estos días vinculadas al sistema carcelario, penitenciario. Y me pregunto, ¿es posible comparar Uruguay con otras realidades? A ver, denme una mano. En Suecia, por ejemplo, cerraron las cárceles por falta de presos, porque allí seguramente se invirtió mucho en planes de rehabilitación. Y educación. Y educación. ¿Es posible llegar, digamos, a esa aparente utopía? Luego de la pausa seguimos en Todas las Voces. Tramo final de Todas las Voces. En apenas un par de minutos les voy a presentar un video que habla de la posada del liberado. Tenemos más información con Viviana Ruggero. Más preguntas, Vivi. No, me gustaría comentar una situación que dimos esta semana en Así nos va, el programa de Radio Carve, y es que el INR, el propio INR, denunció hace algunos meses al director de la cárcel de Punta de Rieles a propósito de una situación que se dio en 2017. Básicamente, la hago corta, faltó dinero de la tesorería de la prisión y se cubrió con dinero de los presos. Dinero que va a un fondo que tienen y que va el efectivo que recaban en distintos proyectos que hay allí en la cárcel. Los presos ponen plata. Faltó un día algo así como 120.000 pesos, el director hizo una colecta y dijo: muchachos, hay que sacaron de esto. Ese fondo, exacto, que tiene una comisión directiva en el que está dirigida por 2 presos, y el director de la cárcel, por ejemplo, es un delegado más allí, ¿no? Esa situación, bueno, ocurrió el año pasado, se hizo un sumario que terminó con conclusiones bien duras con el director de la cárcel, y se hizo una denuncia penal. ¿Sigue en funciones el director? El director sigue en funciones, y es una situación media compleja porque es funcionario del INAU. Entonces ahora el expediente lo tiene el Ministerio del Interior para determinar si efectivamente lo destituye, porque el sumario recomienda una destitución. Y en caso de que efectivamente tomen esa decisión, tienen que mandárselo al INAU, porque Luis Parodi, que es el director de la cárcel, es empleado del INAU y está por un pase en comisión. Pero bueno, también plantea una situación en una cárcel que era llamada modelo, digamos. Exacto, ¿no? Y que apuesta justamente a esto, ¿no? A que los presos trabajen, a que tengan educación y que no tengan tiempo ocioso. Y pasó esto. Exacto. ¿Denise? A mí la verdad que me llama mucho la atención que este caso haya salido después de tanto tiempo. La situación es verdad que un faltante de dinero. Fueron los propios privados de libertad que administran ese fondo los que resolvieron reintegrar ese dinero. Y ahí me parece que hubo una cuestión bien interesante de la resolución de conflictos. ¿Y por qué se da eso? Me parece que hay que ver también ahora en perspectiva. A mí la verdad que criminalizar a una de las pocas, el único director de cárcel que se juega la camiseta todos los días por las personas privadas de libertad, que tiene los índices de reincidencia más bajos de este país y que absolutamente todas las personas privadas de libertad que están allí estudian, trabajan, tienen proyectos y emprendimientos, me parece como una operación política en el medio de todo un sistema que está tan complicado, me parece bastante complejo. Por otro lado también... ¿Para vos está bien que se haya cubierto la faltante de dinero con dinero de los presos? Bueno, pongamos en contexto cómo es el dinero de los presos. En Punta de Rieles funcionan más de 60 emprendimientos productivos. Punta de Rieles es una cárcel que se ha hecho a sí misma. Funcionan más de 60 emprendimientos productivos que funcionan en base a préstamos. En un momento era... de ese fondo mismo. Claro, el fondo que administran los propios presos. ¿Qué problema hay? Por ejemplo, que los presos hasta hace poco no se podían bancarizar. Entonces, ¿quién asume la responsabilidad máxima de tener un fondo rolando? El director de la cárcel, por supuesto. Esos fondos que iniciaron siendo poco dinero, de ida y de vuelta, terminan siendo mucho dinero,
porque hay más de 60 emprendimientos productivos que no solo trabajan en el adentro, sino que trabajan en el afuera, que generan oportunidades laborales para el adentro y para el afuera para las familias, como por ejemplo es la panadería, que distribuye en distintos puntos del país pan a muy bajo costo, que de hecho Bimbo le hizo un juicio porque tenían un problema de competitividad. Hablemos las cosas completas, porque es muy fácil hablar la noticia de los 120.000 pesos, y sí, me parece muy interesante que los presos hayan resuelto como forma de resolución de conflicto cubrir el déficit que hubo, me parece muy interesante. No haber pasado una cuestión judicial, y esto se está investigando y está en investigación, y sí, me parece muy importante fortalecer. ¿Vos decís que esto hay una operación política del propio INR contra un director de cárceles? No, yo creo que tanto el INR como, o sea, acá hay que hacer todos los procesos. No, porque que hay quien que presenta hacer. la denuncia es el INR y quien investiga es el propio INR, que mandó a hacer un quienes sumario. sacan la noticia 8 meses después son ustedes, o sea, vamos. ¿Qué estás diciendo? Perdóname, ¿me estás acusando de que estoy operando políticamente? Capaz, todos operamos políticamente, ¿no? No, Todos, la verdad es que tengo una trabajamos... información, un expediente que me llega, hablo con un fiscal y me dice que está investigando. Bien. Punto. Todos los que trabajamos en los medios elegimos también qué hacer. Lo que sí, pero siempre con la verdad, pero siempre con la verdad al frente, porque cada uno es subjetivo. Pero una cosa es plantear la verdad y otra cosa es operar políticamente. Yo no estoy poniendo sobre la mesa que no haya que hacer el proceso judicial. Creo que además el propio Luis Parodi incluso debe ser de los que más sostiene que existe un proceso judicial. Ahora hay que pensar también que acá es bastante simple la situación. Hay un dinero, los presos laburan todos los días y generan un dinero de entrada y un dinero de salida en 60 emprendimientos productivos, y hay un faltante de 120.000 pesos que resuelven en una comisión reintegrar. Luego de eso, obviamente hay que hacer el proceso judicial, obviamente hay que investigar qué pasó, por supuesto. Entonces, todo eso condiciona uno de los pocos, si no el único, modelo del sistema penitenciario que intenta algo distinto, que tiene, por ejemplo, una persona privada de libertad que rapea y salió más de 90 veces en un año y presentó su disco en el Teatro Solís. Pero eso es paja y trigo. No, no es paja y trigo. Esos toman riesgos dentro del sistema penitenciario. Y eso es lo que se genera en el afuera cuando decimos, ay, falta 120.000 pesos, o ay, hay un robo en una cárcel. Y sí, tenés 10.000 personas que cometen delitos, ¿querés que no haya robos? ¿Querés que no haya delitos? Eso es la cárcel. Eso es la cárcel. El tema es cómo resolvemos esos conflictos dentro de la cárcel. La connivencia, muchas veces la convivencia entre el funcionario policial, el guardia cárceles y el preso se vuelve un problema para la dirección del establecimiento. ¿Le sucedió eso, por ejemplo? Porque muchas veces se dice, está preso el encarcelado y está preso el carcelero. Sí, a ver, las cosas han cambiado mucho de los años en que yo trabajé. Los mandos en la generalidad de las cárceles eran mandos policiales. No así la oficialidad y el personal subalterno, que tienen categoría de policía hasta el día de hoy, pero tenían una enseñanza totalmente diferente al policía. En una escuela penitenciaria que sigue hasta el día de hoy. Claro. Entonces, cuando el decir eso que el personal está tan preso como el otro, es cuando hay escasez de personal. Entonces, lo sometemos. Sí. Pereira, creo que en su momento se había mencionado que el mayor número de sumarios y de destituciones es a policías que trabajan en los centros de reclusión, porque se daba esa complicidad, se daba esa convivencia. Muchas veces, ojo, el policía que está ahí está amenazado, como dice, en el afuera, le amenazan a la familia y lo obligan muchas veces a cometer delitos. No me pasó a mí exactamente, ¿no? Y eso que tenía una política bastante rigurosa con el personal. Usted era de los duros, digamos. Sí, puede ser, pero al mismo tiempo un abrazo a tanto al personal como a los presos. La prueba está que algunos se encuentran por ahí y me saludan con un abrazo y un beso. Esto que hablábamos de la situación del faltante, en fin, creo que hay que enmarcarlo. Tenemos una población carcelaria, 11.000 presos, el 82% tienen entre 18 y 24 años. Sacando esos casos de psicópatas que aparecen 2x3 y los cabecillas de las bandas, el grueso de esos jóvenes son absolutamente pasibles de ser reinsertos y es una responsabilidad social hacerlo, y hay programas para eso que tienen un éxito relativo pero increciendo.
En el tema de los emprendimientos ya se dijo todo lo que se ha hablado y la productividad que generan. Yo lo conozco porque en el hospital Pereira Rosell, en el hospital Maciel, muchas veces son cuadrillas de personas privadas de libertad los que nos ayudan y nos dan una mano y realmente se funciona muy bien. Hay programas educativos en el cual, según la cifra que yo tengo, aproximadamente el 50% de esos jóvenes están involucrados, y el tercer grupo de programas son los de deporte y cultura, que también hay un grueso de gente joven que está en eso. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo de toda la sociedad por priorizar esto como una tarea para ellos y para todos nosotros, porque disminuyendo eso vamos a también tener una sensación y una situación de seguridad mucho mejor. Bien, no porque sí, una serie de las más exitosas ahora en la en Netflix habla de El Marginal, porque quien está allí se siente marginado por la sociedad, como veíamos hoy, y a veces por las propias defensorías de oficio, ¿no? Los abogados, poco menos que llega un momento que los desatienden de tal modo que se sienten también en ese concepto de la indefensión. Eso sucede mucho, o sea, que tu propio abogado, que confías un poco en su tarea, te abandone, como sucede, me imagino, ¿no? Eso también es inquietante. Me quedó pendiente preguntarle, Viana, si es un ejemplo la acción que está desarrollando hoy el Ministerio del Interior. ¿Desde qué punto de vista? Desde lo que planteaba Brioso. De ir a golpear a los barrios pobres y tirar murallas y tirar paredes y voltear casas de los pobres. ¿Eso tiene alguna significación? Yo tengo mis grandes dudas. Creo que siempre es más fácil ir a golpear las puertas de los pobres y no ir a golpear las puertas de los bancos, por ejemplo, y ver si los bancos no lavan dinero. Siempre me parece que a veces se corta siempre por el lado más flaco, por el lado más débil, y de alguna manera reproducimos la indefensión de las cárceles, la reproducimos en la indefensión de los más humildes, ¿no? Volviendo al sistema carcelario, yo creo que la conclusión que uno llega a lo largo del tiempo es que los sistemas penitenciarios han fracasado en el mundo. La gente dice que el preso trabaje, que no quede ocioso. Sin embargo, los sistemas de trabajo forzados, los sistemas de trabajos en chacra, los sistemas de picar piedra han fracasado rotundamente en el mundo. Y las soluciones al estilo Suecia han pasado por lo que decía yo al principio, reducir los niveles de delincuencia con sociedades equitativas, con sociedades que no tienen problemas de miseria y de miseria moral como la que tenemos en el Uruguay, de crisis económica como la que tenemos en el Uruguay. Allí está la explicación. Bien. Reducir los niveles de delincuencia para que sean menos los individuos que tengan que ir a parar a las cárceles. Gracias, Enrique. Pero si aumentamos los niveles de delincuencia, indefectiblemente vamos a tener más gente presa. Y a pesar de que los sistemas penitenciarios han fracasado en el mundo, eso no justifica mortificar, torturar, matar. Estoy cerrando, si querías la palabra, Leonel. Enfáticamente discrepo con lo que acaba de decir, con respecto a que sin lugar a dudas la política que se está llevando adelante de sacarles el poder territorial a los delincuentes organizados es una política que hay que incentivar, porque lo que logra es que el barrio vuelva a ser de la gente. Esos barrios que en pocos meses habían dejado de ser de la gente porque los delincuentes se habían adueñado literalmente poniendo barreras, cámaras y servicios alrededor de las bocas de drogas, con esta política ha sido desbaratado y el barrio vuelve a ser de la gente vuelve a salir a la calle y a caminar por calles que nuevamente existen. Entonces me parece un facilismo y, con todo respeto, creo que hay que ser muy responsable cuando se habla de defender, no se está persiguiendo a los pobres, se está persiguiendo, arrestando con juicios a los cabezas de esas bandas como los chingas. Que dejan por mucho tanto, que desear no deja que en desear cuanto porque a la imparcialidad y a la objetividad con la que se está actuando. Desarticularon. Creo que no es responsable una política que está haciendo ejemplo a nivel regional de cómo desbaratar el delito desde arriba, que se ponga en tela de juicio. Creo que hay que incentivar y hay que hacer un consenso de esto social, legislativo y político para seguir llevándolo adelante en cualquier gobierno, ¿verdad? Esto es parte de lo que está haciendo la Posada del Liberado. Con esto estamos casi en el cierre de todas las voces. A ver. Si no pensamos todos iguales, no. Yo me crié en un cande, sin papá, sin mamá, con un viejito que era mi abuelo. Pero sí, soy alcohólico y soy adicto al delito. Estuve apartado de mis niños y muy, muy doloroso, y sobre todo después a esta edad, ¿no?, que tengo ya
pasé los 50 años, tengo 53 años y bueno, la verdad que él ha pasado muy mal. Cuando salí estuve viviendo casi 3 semanas en refugio, no sabés lo que es eso. Si no me gustaba la cárcel, cuando salí uno quiere tener todo ya, recuperar el tiempo perdido, conseguir un trabajo, hacer los trámites y te das cuenta que no es así nomás y que la calle está brava. Pero gracias a Dios la vida te da otra oportunidad. El anhelo mayor que yo tengo es que la posada, junto con otros espacios que estamos construyendo, sean un gran mar de oportunidades para gente que ha tenido muchas dificultades en la vida. Bueno, allí estaba el anuncio de este documental, por lo menos lo que queda es la esperanza, ¿no? Muchas gracias, Pereira Roldán. Pero no, un gusto. Recuerden que la esperanza fue cuando Pandora abrió la caja, contrariando a Zeus, fue la única que se quedó. Bueno, los demás, oficios totales, salieron disparando la caja. Es cierto. Denis, muchas gracias también. Un comentario final, claro. Que sepamos que en Uruguay hay 15.000 niñas y niños que tienen padres, madres o responsables en situación de privación de libertad. En esto, cuando pensamos en el futuro, estamos pensando que tenemos 15.000 niñas y niños que tienen sus referentes adultos privados de libertad y eso condiciona un montón de cosas. Y para cerrar, lo que decía Mónica es muy importante, la relación entre el adentro y el afuera. Lo que pasa en la opinión pública condiciona fuertemente lo que pasa en el adentro. Y ahí, ¿cuánto desde la opinión pública, en vez de decir hay que matarlos a todos, capaz que hay que pensar qué oportunidades y qué opciones de vida hay para esas personas, pueden hacer que a largo plazo la seguridad mejore porque baje la delincuencia efectivamente? Doctor Juan Cereta, yo me quedo con 3 frases de 3 privados de libertad que están recogidas en el informe 2017 del comisionado parlamentario que dicen así: interno del módulo 11 del CONCAR, varios me han dicho que leer y escribir sirve para el futuro. Otro interno del módulo 10 del CONCAR, quiero leer y escribir para pensar más. Interno del módulo 11 del CONCAR, en la sociedad para ser una persona de bien tengo que saber leer y escribir. Muchas gracias, Cereta, eso nos deja para una larga reflexión. Viviana, muchas gracias. Muchas gracias. Leonel. Bueno, creo que ha sido un debate muy bueno y hay un proyecto de descentralización del sistema carcelario que está en discusión en el Parlamento y creo que mejoraría mucho la situación porque descentralizando y llevando a la gente a hábitos de trabajo con educación y con cultura mejora la situación. Bien, Mónica, gracias también a ti, al doctor Enrique Viana, a Jimena Savaris. El reencuentro será el jueves a las 23 en la pantalla de Montecarlo Televisión. Que pasen bien.